Ahora sí, continuando con el siguiente tema de geometría. El siguiente tema es polígonos, ¿no? Polígonos, se sabe. ¿Qué es un polígono? ¿No? Un polígono es una figura geométrica formada, dice, al unir tres o más puntos no colineales mediante segmentos, ¿no? Tres o más puntos no colineales mediante segmentos de recta, de modo que se determina en una sola región, ¿no? Por acá ustedes ya conocen esta gráfica, ¿no? Un polígono es un número de lados, ¿no? Por acá, mira, tenemos el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, el vértice 5, el 6, hasta n vértices. ¿Está bien? Lo mismo con los ángulos, mira, alfa 1, ¿no? Interiores, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, hasta alfa n. Lo mismo con beta, mira, beta 1, ¿no? Beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, hasta beta n. ¿Está bien? Ustedes ya saben ya, la notación, ¿no? ¿Cómo se lee esto? La notación sería polígono B1, B2, B3, B4 hasta Bn. Acá está, mira, B1, B2, B3, B4, B5, B6 hasta Bn, ¿no? De acuerdo al número de lados que te den. ¿Está bien? También tiene lados, ¿no? O tiene, perdón, acá no es lados, acá es elementos, perdón, este es error mío. Acá es elementos de un polígono, ¿no? ¿Qué pasa con los elementos de un polígono, ¿no? Dentro de los elementos hay vértices. ¿Cuáles son los vértices? Ustedes ya saben, lo que comúnmente le llaman esquinitas, ¿no? Es como cuando trabajamos triángulos, ¿está bien? Trabajamos ahora polígonos, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Este, por ejemplo, este es un polígono, mira, este es un hexágono, una figura de 6 lados. ¿Cuáles son los vértices? Las esquinitas que ustedes comúnmente le llaman esto, mira, ¿no? Ahí está bien. ¿Cuáles serán los vértices de acá? Las esquinitas serían, mira, B1, B2, B3, B4, B5, B6 hasta Bn. Ahí está, mira, B1, B2, B3 hasta Bn. ¿Cuáles son los lados, no? Si estoy en un triángulo, mira, ¿ves? Acá le vamos a poner ABC. Si estoy en un triángulo, acuérdate cuando vimos los elementos de un triángulo, los lados serían AB. ¿Está bien? ¿Cuál más era? BC. ¿Está bien? Y finalmente la base AC. Lo mismo pasa en un polígono, mira, de n lados. El primer lado va a ser B1, B2. Acá está, mira, ¿no? B1, B2. Acá, como te decía, AB, ¿no? BC, AC. Dentro de un polígono, B1, B2 es un lado. Ahí está, mira, lados, B1, B2. B2, B3, claro, acá está, mira, B2, B3, ¿no? Otro lado, B3, B4. Otro lado, B4, B5. ¿Está bien? Hasta B6, Bn. Ahí está, mira, B6, Bn. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los ángulos internos? Dentro de un triángulo también te acuerdas que habían ángulos internos. Ahí está, mira, alfa, beta, tita, ¿no es cierto? Y por acá te puse M, ¿no? Ángulos externos, N, y por acá P, ¿no es cierto? Acá también en un polígono también hay ángulos internos y ángulos externos. Ángulos internos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, hasta alfa n. Acá están, mira, de ángulos internos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hasta alfa n. ¿No es cierto? Ángulos externos también hay, fuera del polígono. Acuérdate que el polígono es B1, B2, B3, B4, B5, B6, hasta Bn. O sea que lo que está fuera del polígono son ángulos externos, los que están de rojo, mira, B1, B2, B3, B4, B5, hasta Bn. Acá están, mira, ángulos externos, B1, B2, B3, hasta Bn. ¿Estamos de acuerdo? Este es nada más un poquito para que sepas de teoría, ¿no es cierto? Ahora, también hay líneas asociadas, así como había líneas asociadas al triángulo, ¿te acuerdas? Aunque no nos estemos viendo, pero me estás escuchando, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las líneas asociadas al triángulo? ¿Te acuerdas de la mediatriz, de la bisectriz? ¿Te acuerdas o no? De la altura, ¿está bien? De la mediana, de la seriana, esas eran líneas asociadas. El polígono también tiene líneas asociadas, ¿no? Hay dos líneas asociadas, una diagonal y una diagonal media. ¿Qué significa la diagonal? Dice segmento que tiene por extremos dos vértices, ojo, no consecutivos de un triángulo. Segmento, esto es importante, ¿eh? Segmento que tiene por extremos dos vértices, ojo, no consecutivos de un polígono. No consecutivos, ¿qué significa? Que no puede ser B2, B3, puede ser B2, B4. Ahí hay una diagonal, mira. Profesor, trace una diagonal, listo, vamos a trazar una diagonal, mira. B2, B4, puedo trazar una diagonal, ahí está, mira, B2, ahí ves, B2, B4, ¿no? Ahí está la diagonal, mira. Es una diagonal, B2, B4. ¿Está bien? Dice, profesor, ¿y puede ser B3? No, porque dice no consecutivo, ¿no? Puede ser B2, B4, puede ser B2, B6, puede ser B2, B1, B5, ¿está bien? Ahí yo te he puesto un ejemplo, B1, B6, claro, B1, B6, ¿no? Acá está, esta diagonal, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Así como hay una diagonal, también hay una diagonal media. ¿Qué dice de la diagonal media? Segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados de un polígono. Mira, ejemplo, acá está MN, ¿no? MN, ¿dónde está MN dentro del polígono? Acá está, mira, la línea de negro. Esta es una diagonal media. Segmento que tiene por extremos los puntos medios, o sea, que M debe ser punto medio del lado B1, B2. Por eso que le he puesto acá dos ospitas, mira. ¿Está bien? Ahí están las dos ospitas. Quiere decir que M es punto medio.
Porque es el segmento que tiene por extremo los puntos medios. N también es punto medio, mira. Tiene que ser de B4, B5, punto medio. Ahí está, mira, cajita, cajita. N es punto medio. Ese segmento que une los puntos medios se le conoce como diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más sigue? Nombre de polígonos. ¿Qué pasa con el nombre de polígonos? Tú ya sabes que el polígono más pequeño es un triángulo, ¿no es cierto? Porque no hay un polígono que se forme con dos lados. O sea, que el polígono más pequeño es el triángulo, ¿no? Una figura de 3 lados, ¿no? Ahí está, ¿ve? El número de 4 lados es un cuadrilátero, ahí sabe. ¿Está bien? El número de 5 lados es un pentágono, ahí está, mira, ¿ve? ¿Está bien? De 6 lados se llama hexágono, ahí está, mira, ¿ve? Ahí está, un hexágono. ¿Está bien? De 7 lados octavo, hectágono, octágono. Acá hay un hectágono, mira. Este es un hectágono. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, ¿no? Estamos de 7 en un octágono. De 8 ya te lo sabes, un octágono. De 9, nonágono. De 10, decágono, ¿no? El prefijo deca, perdón. De 11, endecágono, ¿no? De 12, endecágono. Finalmente ahí te he puesto de 20 y coságono, ¿no? Este es como parte de teoría ahí para que sepas cómo se llama la figura de 4 lados, de 6 lados, de 15 lados, ¿no? ¿Cómo será de 16 lados, por ejemplo? Acá no hay. 10, 11, 12 y de frente de base 20. ¿Cómo será de 16? ¿No? Simplemente le pones el prefijo de 6, hexa, ¿no? Hexa, ¿está bien? Y como estamos 16, le agrega la del 10, hexa decágono. Eso te lo sabes, creo, ¿no es cierto? Ahí está, hexa decágono, ¿no? Ahí de 16. ¿Está bien? Listo, ahí te dejo para ti de cómo se llama la de 23 lados, cómo se llama la de 27 lados y cómo se llama la de 32 lados, ¿no? Esa es tarea para ti, ya sabes. Ahora, dentro de la clasificación de polígonos, ¿no? Existe según la región que limitan y según la medida de sus lados y ángulos, ¿no? Según la región que limitan, hay dos tipos de polígonos: polígono convexo y polígono no convexo. Este polígono no convexo, acá te lo voy a poner entre paréntesis, también se le llama polígono cóncavo, ¿ya? Puede ser no convexo o puede ser cóncavo. ¿Está bien? Uno de los dos. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre un polígono convexo, no convexo o cóncavo? ¿No? Que el polígono convexo, sus ángulos interiores van a medir menos que 180, ¿no? Cualquier ángulo de esto, mira, es menor que 180, ninguno es mayor. ¿Está bien? Todos los ángulos de un polígono convexo son menores que 180. Y un polígono cóncavo no convexo siempre tiene esta forma, ¿no? Una forma un poquito desorbitada. Siempre tiene esa forma, el polígono no convexo o el polígono cóncavo. Además, también se caracteriza porque dos de sus líneas consecutivas de los vértices, mira, dos de sus líneas consecutivas de los vértices están fuera del polígono. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre un polígono convexo y un no convexo cóncavo. ¿Está bien? B, según la medida de sus lados y ángulos. Por acá tenemos el polígono equilátero cóncavo. ¿Te acuerdas de un triángulo equilátero? Claro que te acuerdas, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracterizaba un triángulo equilátero? Porque sus 3 lados eran iguales. Acá pasa lo mismo, mira. Polígono equilátero convexo, ¿no? Ya sabes de que el polígono convexo son aquellos polígonos que sus ángulos miden menor que 180, ¿no? Te lo acabo de explicar. O sea que todos estos ángulos son menores que 180. Y es evidente, ¿no? Todos son menores que 180 porque son menores que media vuelta. Sino que le vas a agregar ahora que los lados son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un equilátero. Y un equilátero, acuérdate, los lados son iguales. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la diferencia del equilátero no convexo? Igualito, ¿no? Parecida a la figura anterior, mira, no es parecida, pero en la forma peculiar. Y los lados también son iguales, ¿no? Porque se trata de un equilátero, ¿no? Lado, 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 lado. ¿Está bien? También habrá polígono equiángulo, ¿no? Según la medida de lados y ángulos, hay 4. Polígono polígono equilátero convexo, equilátero no convexo, equiángulo y regular, ¿no? ¿Qué significa un polígono equiángulo? Que todos sus ángulos son iguales, ¿no, chicos? O sea que tita, 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 tita. ¿Está bien? Todos los ángulos son iguales. ¿Cuál es la diferencia con el polígono regular? Que aparte de que sus ángulos sean iguales, mira, beta, 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 los lados también van a ser iguales, ¿no? L. Eso significa un polígono regular. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que los ángulos son iguales, ¿no? Beta, 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 los lados también son iguales. Y un polígono equiángulo, solamente ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en la clasificación. Ahora veamos algunas propiedades. Esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante. Algunas propiedades de polígonos convexos, ¿no? Ahí tenemos, dice, en todo polígono se cumple que el número de lados es igual. Ojo, este Michi o 3 en raya es número, ya tú ya sabes eso. En todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos y es igual a n.
¿no? Profesor, ¿cómo comprueba usted esto? ¿No? ¿Cómo lo comprobamos? Si yo te lo quisiera demostrar, ¿no? Te lo demuestro, mira, con un triángulo, ¿ya? Acá, mira. Ahí está. ¿Tú sabes de que un triángulo cuántos lados tiene? Tiene 3 lados, ¿no es cierto? Lados tiene 3, ahí está. Lado, mira, este lado, hasta ver, A, B, C, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué lo hace con un triángulo? Porque un triángulo es un polígono. Ya hemos visto, mira. Nombre de los polígonos, el de 3 lados se llama triángulo. ¿Está bien? O sea que un triángulo es un polígono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te voy a comprobar simplemente esto, mira, lo que te acabo de leer. Que en todo polígono el número de lados es igual al número de vértices, igual al número de ángulos internos, igual al número de externos, igual a n, ¿no? Ahí está el triángulo, mira, 3 lados. El lado AB, el lado BC y el lado AC. 3 lados. ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántos vértices tiene? ¿No? Los vértices son las puntitas, las esquinas que ustedes le dicen esto, mira. ¿También tiene 3 o no? Claro, 1, 2, 3. Ahí está, vértices 3. Mira, lados igual a vértices. Por eso te pongo el número de lados igual al número de vértices. Ahora me tiene que salir igual al número de ángulos internos. Vamos a ver. ¿Cuántos ángulos internos hay? Alfa, beta, tita. ¿Cuántos ángulos internos hay? Ahí está, ve. Ángulo y ángulos internos significa 3 también. Ahí está, mira, igual al número de ángulos internos. Vamos a ver si me sale igual el número de ángulos externos. Claro, ya te diste cuenta. ¿Cuántos externos hay? X, Y, Z. ¿Cuántos externos hay? Ángulos externos también hay 3. Ahí está la comprobación. Que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos y es igual al número de ángulos externos. ¿Está bien? Ahí está la comprobación. Ahora sí, este lo borro porque aquí voy a poner una fórmula, ¿no? Ahora sí, empezamos, ¿no? Dice ahí, suma, esto es lo más importante del polígono, chicos. Suma de las medidas de los ángulos internos. ¿A qué será igual? Y su símbolo es suma S de ángulos internos. ¿A cuánto será igual la suma, ¿no?, de la medida de los ángulos internos? Esto ustedes ya lo saben. Esto es igual a 180 por n menos 2, ¿no? Ya saben que n es el número de lados. Vamos a comprobarlo esto chiquitito, mira. ¿A cuánto es igual la suma de ángulos internos en un triángulo? Tú sabes que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180, ¿sí o no? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3. Ahí está, mira. 3 menos 2, 1. 1 por 180, ahí está el 180. ¿Está bien o no? Listo. Aquí es igual la suma de las medidas de los ángulos externos. La suma de las medidas, acá está su fórmula, suma de las medidas de los ángulos externos, esto es igual a 360. ¿Está bien? Aquí es igual el número de diagonales trazadas desde un vértice. Acá está, mira, ve, número de diagonales trazadas desde un vértice, ¿no? Número de diagonales trazadas desde un vértice. ¿A qué es igual? Este es igual a n menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué será igual el número de diagonales totales? Acá está, ¿ve? Número de diagonales totales. ¿A qué será igual? Esto sí ustedes se lo saben. N por n menos 3 sobre 2. Eso sí se lo saben algunos de ustedes, ¿no? También hay número total de diagonales medias. Aquí está, mira, número total de diagonales medias, ¿no? Número total de diagonales medias. Aquí este es igual a n por n menos 1 sobre 2. Es parecido al total, pero el total es n menos 3. ¿Ya? Las medias es n menos 1. Ahora dice, para polígonos equiángulos de n lados, ¿a cuánto será igual la medida del ángulo interno? Ojo, una cosa es suma de las medidas de ángulos internos y otra cosa es medida de ángulos internos. ¿Está bien? Acá está, medida del ángulo interno. Va a ser parecido, miren. La suma es 180 por n menos 2. Acá también va a ser 180 por n menos 2. Pero ahora va a ser entre n, que es el número de lados. ¿Está bien? La medida del ángulo externo, ¿no? Acá está, la medida del ángulo externo. También va a ser parecida a la suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos es 360. Ahí sabe, 360. Pero en la medida va a ser entre n, que es el número de lados. ¿Está bien? Y finalmente, para polígonos regulares de n lados, se cumple. ¿Qué era un polígono regular? Acá está, miren, ¿no? Tienen el mismo ángulo y el mismo lado. Por eso dice, para polígonos regulares de n lados se cumple la medida del ángulo central, ¿no? Acá está, la medida del ángulo central. Esta es parecida a la medida del ángulo exterior, o sea, 360 sobre n. ¿Me dejan entender, chicos? Ahí nos quedamos.